Patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar. Hola, mi nombre es Mauricio Pérez. En este ejercicio estaré interviniendo o defenderé la figura jurídica del patrimonio de familia como un mecanismo más sólido y eficaz para garantizar y proteger el núcleo de familia y el derecho fundamental a tener una vivienda digna. El patrimonio de familia está regulado principalmente por la Ley 70 de 1931. Después de otras normas y decisiones de jueces, fueron sumando reglas. La idea principal es proteger ciertas casas que son el hogar de familia. ¿Y cómo se haría? Pues volviéndolas inembargables. Esto es clave en un Estado social de derecho, porque pues así las familias no pierden su vivienda por culpa de deudas, crisis, malos momentos económicos o procesos legales. Es una red de seguridad, digamos, muy importante, que protege bastante. La Constitución de Colombia dice en su artículo 42 que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Por eso merece protección especial del Estado. Y el artículo 51 va más allá, reconoce que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Visto desde ese punto de vista, el patrimonio de familia no protege solo un edificio, una dirección, una edificación, protege la estabilidad de un hogar a nivel emocional, económico, social, de todo tiene impacto. Entonces, la parte constitucional lo ha dejado claro, la Corte Constitucional lo ha dejado claro, la vivienda familiar tiene un valor que va mucho más allá del dinero, es función social, es humana. La sentencia C317 del 2010 lo deja bien claro, el Estado tiene que interpretar las normas sobre el patrimonio familiar, pensando en la dignidad humana, la solidaridad y la protección de la familia. Eh, una de las razones más importantes para, digamos, tener un patrimonio de familia es que protege de verdad frente a los acreedores. A diferencia de otras figuras legales, esta crea una barrera real. O sea, si alguien se va a la quiebra o tiene un momento difícil de gran cantidad de deudas, la casa que está protegida como patrimonio de familia no la pueden embargar ni rematar. Así los niños, los adultos mayores y los miembros más vulnerables de la familia no terminarían en la calle. Los expertos dicen que tanto el patrimonio de familia como la afectación a vivienda familiar buscan lo mismo. ¿Qué buscan? Pues proteger la familia de embargos, asegurar lo básico para vivir siempre permanezca intacto. Pero desde mi criterio, pienso que el patrimonio de familia es más fuerte y más estable, porque su objetivo principalmente es justamente evitar que se pierda la vivienda. Pero además esta figura le da vida al principio constitucional de solidaridad familiar. La idea es que el bienestar de todos eh, sea más importante que los intereses económicos de una sola persona. Hay otro punto clave y es que la protección extra que se genera en la ley para los menores de edad. El artículo 44 de la Constitución también dice que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Así que el patrimonio de familia se vuelve una garantía real para que los chicos, los niños tengan estabilidad emocional y puedan crecer desarrollándose como se debe. Y para cerrar, a punto de conclusión, yo creo que el patrimonio de familia es la mejor herramienta que existe. Te da una protección real, tanto material como legal, contra problemas económicos eh, externos. Así la familia, digamos, se mantiene unida y todos tienen derecho a una vivienda digna. Muchas gracias. Hola, soy Juan Manuel Monroy. Reconozco la importancia del patrimonio de familia. Considero que la afectación a vivienda familiar representa actualmente el mecanismo más moderno, flexible y constitucionalmente adecuado para proteger a las familias colombianas. De hecho, la Ley 258 de 1996 creó algo llamado afectación a vivienda familiar. Suena complicado, pero la idea es muy simple. Evitar que uno de los cónyuges o compañeros permanentes venda, hipoteque o ponga gravámenes sobre la casa familiar sin el consentimiento del otro. Básicamente, protege el hogar de la familia, ¿sí o no? Esta figura legal no salió de la nada, está directamente conectada con el principio de la Constitución
como la igualdad, la corresponsabilidad y la solidaridad entre los miembros de la familia. Hay algo bien interesante. Comparada con el patrimonio de familia, esta figura se adapta mucho mejor a cómo funcionan las familias hoy en día. Hoy existen múltiples formas de organización familiar: familias monoparentales, familias extensas, familias de crianza, uniones maritales de hecho, familias unipersonales, familias multiespecie, algo que es innovador. El referente académico del eje número 4 señala expresamente que ambas figuras incluyen diferentes tipos de familia, incluso familias unipersonales y de crianza, siempre que exista verdadera vocación familiar y no fraude a acreedores. Sin embargo, la afectación a vivienda familiar presenta una ventaja importante: su mayor flexibilidad y facilidad de aplicación práctica. Mientras el patrimonio de familia puede generar restricciones rígidas para disponer del inmueble, la afectación a vivienda familiar busca siempre equilibrar y proteger la autonomía patrimonial. El referente académico que nos dice que claramente ambas figuras cubren distintos tipos de familia, incluyendo familias unipersonales y de crianza. Eso sí, siempre que haya una verdadera vocación familiar y no se busque engañar a los acreedores. Pero la afectación a vivienda familiar tiene una ventaja: es mucho más flexible y fácil de aplicar en la práctica, mientras que el patrimonio de familia te pone reglas muy rígidas para vender o disponer del inmueble. La afectación busca un equilibrio entre proteger a la familia y mantener tu autonomía patrimonial. Ahora bien, esta figura fortalece la igualdad entre los miembros de la pareja. Por ejemplo, si uno de los cónyuges intenta vender la vivienda familiar sin el permiso del otro, ese negocio puede declararse inválido. Esto protege especialmente a las mujeres en situaciones vulnerables, a los adultos mayores y a los compañeros permanentes que históricamente han estado en desventaja patrimonial. Por eso la sentencia C317 del 2010 lo deja muy claro: las instituciones jurídicas de la familia deben interpretarse según los principios constitucionales de igualdad real y protección integral. Y algo clave: la afectación a vivienda familiar no depende del dinero que tenga la familia ni del valor de la vivienda. Cualquiera puede acceder a ella en la práctica. Muchas familias colombianas necesitan mecanismos rápidos y flexibles de protección jurídica, no estructuras excesivamente rígidas. Además, esta figura responde mejor a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad, permitiendo mayor movilidad, economía y adaptación a nuevas necesidades familiares. Veamos un ejemplo. Si una familia necesita vender su vivienda para trasladarse por motivos laborales o educativos, la afectación a vivienda familiar facilita procesos menos complejos que el levantamiento del patrimonio de familia. Desde una perspectiva constitucional contemporánea, la protección de la vivienda no debe convertirse en una limitación desproporcionada al desarrollo económico y familiar. Por ello, considero que la afectación a vivienda familiar logra un equilibrio más adecuado entre protección patrimonial, igualdad y libertad individual. Finalmente, concluyendo que la afectación a vivienda familiar constituye el mecanismo más eficiente para garantizar la estabilidad familiar dentro de las realidades sociales actuales. Escuchando los argumentos de mi compañero, yo opino que, que es importante aclarar la flexibilidad. Que es importante aclarar la flexibilidad no necesariamente implica mayor protección jurídica.
Precisamente el problema de la afectación de vivienda familiar es que su protección resulta más limitada frente a acreedores y crisis económicas reales. En cambio, el patrimonio en familia sí garantiza la verdadera protección estructural del inmueble. Además, porque la afectación protege frente a decisiones unilaterales, no siempre evita circunstancias económicas externas, termina afectando gravemente a la familia. El patrimonio de familia fue diseñado específicamente para impedir que el hogar desaparezca frente a embargos o procesos ejecutivos. En un país como el nuestro, con altos índices de endeudamiento, vulnerabilidad de tipo económico, considero que esta protección es más fuerte y resulta mucho más necesaria. Asimismo, la estabilidad familiar requiere de seguridad patrimonial real, no únicamente controles sobre actos de disposición. Finalmente, considero que la afectación ofrece mayor movilidad patrimonial. La finalidad constitucional principal debe seguir siendo eh, proteger efectivamente el derecho a vivienda digna y a la estabilidad del núcleo familiar. Bueno, respeto los argumentos expuestos por mi compañero. Sin embargo, sí considero que una protección excesivamente rígida puede terminar afectando el desarrollo económico y social de las familias. La protección constitucional no debe analizarse únicamente desde la inembargabilidad, sino también desde la igualdad, la autonomía y la dignidad humana. La afectación a vivienda familiar protege directamente a la estabilidad del hogar frente a las decisiones arbitrarias internas, que en muchos casos representan un riesgo más frecuente que los acreedores externos. Además, las dinámicas familiares contemporáneas exigen instituciones jurídicas flexibles que permitan adaptarse a cambios laborales, económicos y sociales. ¿Mm? Por ejemplo, la Corte Constitucional ha reiterado que las normas familiares deben interpretarse conforme a principios de igualdad material y pluralismo familiar. Pero por ello considero que la afectación a vivienda familiar responde mejor a las necesidades actuales de las familias colombianas. Respeto los argumentos expuestos por Mauricio, mi compañero. Sin embargo, considero que una protección excesivamente rígida sí puede terminar afectando el desarrollo económico y social de las familias. La protección constitucional no debe analizarse únicamente desde la inembargabilidad, sino también desde la igualdad, la autonomía y la dignidad humana. La afectación a la vivienda familiar protege directamente la estabilidad del hogar frente a decisiones arbitrarias internas que en muchos casos sí representan un riesgo muy frecuente que los acreedores externos. Además, las dinámicas familiares contemporáneas exigen instituciones jurídicas flexibles que permiten adaptarse a cambios laborales, económicos y sociales. La Corte Constitucional ha reiterado que las normas familiares deben interpretarse conforme a principios de igualdad material y pluralismo familiar. Pero por ello considero que la afectación a vivienda familiar responde mejor a las necesidades actuales de las familias colombianas. Como conclusión del debate, puede observarse que tanto el patrimonio de familia como la afectación a vivienda familiar constituyen mecanismos fundamentales de protección constitucional del núcleo familiar. El patrimonio de familia ofrece una protección patrimonial más fuerte frente a acreedores y riesgos económicos externos. Por su parte, la afectación a vivienda familiar fortalece la igualdad, la corresponsabilidad y la flexibilidad dentro de las relaciones familiares contemporáneas. La sentencia C-317 de 2010 permite concluir que ambas figuras deben interpretarse conforme a principios constitucionales de dignidad humana, solidaridad y protección integral de la familia. Finalmente, el debate demuestra que la protección jurídica de la vivienda familiar continúa siendo uno de los pilares fundamentales del derecho de familia colombiano.